Te damos honor y gloria. Hijo de Dios, Jesús, nuestro Rey, único Salvador, Dios nuestro, recibe alabanza y recibe adoración. Hoy declaramos cielos abiertos. Hoy declaramos que tu gloria está sobre tu iglesia. Hoy declaramos que tu gloria está sobre esta ciudad y nuestra nación, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantarle juntos. Ven Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Ven Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Cántale con fe. Ven Espíritu, ven. Que quieras hacer y derrama, Dios, y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí sobre mí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Toma todo el control, toma esta nación. Hace falta tu
que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Cántale a Él, decláralo. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia
salvación. Por su gracia estamos todos nosotros aquí. Amén. Amén. No se siente, hermano. Yo quiero pedirle que abrace a 2 hermanos, pero nada más a 2. Bueno, a 3. El abrazo es una expresión de afecto. ¿Cómo está, hermano? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Está contento? Yo también, hermano. Vamos a empezar un poquito antes. Mire. Siempre nos vamos tarde, yo creo que ahora vamos a irnos un poco más temprano. ¿Quiere recibir un mensaje de la palabra de Dios? Voy a poner mi cronómetro porque luego me tardo más. Bien, hermano. Amén. Vamos a comenzar entonces nuestro mensaje. Había una señora que se llamaba señora Altagracia. ¿Usted conoce a alguien que se llama Altagracia? Bueno, y esa señora tenía una sierva que se llamaba señora Severa. Y la señora Severa era muy eficiente. Ella era sierva de la señora Altagracia. Era muy útil a su señora Altagracia. Y la señora Altagracia estaba muy agradecida con la señora Severa, porque era muy útil. Ella llegó a ser de muchísima utilidad. Su contribución llegó a ser inestimable para la señora Altagracia. Pero un día la señora Severa se rebeló, queriendo ser la señora de la casa. Y la señora Altagracia, como señora soberana, la echó fuera. El que entienda esto hallará fácilmente en la Biblia un plan de salvación. Entenderá la idea de la iglesia, entenderá la naturaleza y el objeto de las ordenanzas. Hoy hablaremos de la sierva y su señora. Ese es el título del mensaje de hoy: la sierva y su señora. Si hay 2 cosas diferentes en la vida, son la ley y la gracia. Si hay 2 cosas que son diametralmente opuestas, son el pacto de obras y el pacto de la fe. Sin embargo, la depravación en la mente del ser humano las confunde, borra las diferencias y hace difícil su distinción. Y mezcla las 2 cosas en su práctica religiosa o en su teología personal, confundiendo y volviéndose ritualista y formalista. Es tan fácil mezclar la ley y la gracia como mezclar el agua y el aceite. Hacer una doctrina en parte de la fe y en parte de la ley es tan fácil de mantener como un compuesto de agua y fuego. Sin embargo, intentamos hacer nuestro compuesto, nuestra mezcla. Si usted realiza una investigación, usted encontrará que en la Biblia hay 2 pactos totalmente distintos.
o dicho de otra manera, hay dos líneas diferentes, distintas de verdad, una carnal y la otra espiritual, con desarrollos enteramente distintos. La manera que usted lo entienda, estos dos pactos, afectará su vida espiritual. Si los confunde o los considera idénticos, nunca saldrá del Antiguo Testamento para hallar un plan de salvación. Será llevado al ritualismo, al formalismo, a tener una religión externalista. Pero si los mira como distintos y entiende que uno debe sustituir al otro, entonces hallará en el Nuevo Testamento un plan de salvación, un sistema de doctrina, una idea de la iglesia y la naturaleza de nuestras ordenanzas. Dios le dio a Abraham dos pactos, el pacto de la circuncisión y el pacto de obras, el pacto de la promesa. El pacto de la circuncisión es el pacto de obras y el pacto promesa, así se llama, ahorita vas a ver por qué, pacto promesa, es el pacto de la gracia. Yo quiero que me acompañe al libro de Gálatas. Vamos a leer el capítulo 4, desde el versículo 21 hasta el 31, por favor. Gálatas 4, versículo 21, dice lo siguiente: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así pues, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Mas de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. La cosa más difícil del mundo es convencer a un pecador que su salvación no resulta de ningún mérito. La salvación simplemente es ofrecida a la mano que recibe. El acto de Cristo en la cruz es nuestra única base de justificación. Su muerte vicaria, suficiente y sustitucional a favor del pecador, es la única base meritoria de nuestra redención. Nadie debe predicar otra cosa. No debemos añadir una gota de nuestra obra a la obra sustitutiva de Cristo. Si localizamos este acto de justicia en cualquier otra parte del mundo, con excepción de un solo lugar y un solo acto, no debemos predicar. La una sola transgresión de Adán trajo a toda su posteridad la condenación. Un solo acto de justicia del segundo Adán trajo la justificación de vida a toda la descendencia espiritual de Abraham, cuando él fue clavado en el madero con el enorme peso de la culpa nuestra sobre él, y el Dios del cielo ejecutó venganza plena en él. Si usted entiende esto, sabrá que su salvación no es por obras, sino que desde el principio de la elección hasta su consumación en la glorificación del cuerpo, es un regalo total. A lo largo de toda la cadena de la salvación, usted encontrará que está escrito con letras de fuego la frase: la salvación es por gracia. Y a lo largo de toda la cadena de la reprobación, encontrará también escrito con letras de fuego: el hombre se condena a sí mismo. Dios dio a Abraham una promesa y años después apareció Dios y le dio un pacto, el pacto de la circuncisión, que es un pacto de guardar la ley. Pablo dice que Abraham fue justificado estando incircunciso, y la circuncisión fue añadida como un sello de la justicia de la fe que tuvo estando incircunciso. Pero Dios no se detuvo allí. Dios le dio a Abraham dos hijos, uno de la esclava y uno de su esposa, para ayudarnos a entender y darnos una importante lección. Abraham y Sara
comenzaron su peregrinaje con la promesa de ser progenitores de la simiente bendita. Y ellos creyeron en la promesa, aunque ellos eran de avanzada edad y Sara era estéril. Aún así tuvieron que esperar 30 años para ver cumplida la promesa. Dios extendió al máximo el período antes de cumplir su promesa porque Él quería ejercitar y hacer madurar la fe de Abraham y mostrarle que el don del heredero de la promesa era totalmente sobrenatural. Toda esperanza o perspectiva humana tenía que ser barrida y el heredero de la promesa tenía que ser en el sentido más completo hijo de la promesa a fin de recibir Abraham directamente de Dios lo que había esperado. Cuando nace Isaac, como todos sabemos, Ismael, el hijo de la esclava, tenía 14 años de edad. Y él comenzó a burlarse y a molestarse a su hermano menor. De tal manera que Sara le dijo a Abraham: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con Isaac mi hijo. Dios respaldó las palabras de Sara, por lo que tuvieron que ser echados, llegando a ser una ilustración de la necesidad de echar fuera el legalismo, el ritualismo, el esfuerzo humano y la confianza en las obras de justicia propia para que la gracia reine. Ahora, Pablo dice que estas dos mujeres eran dos pactos. El primer punto que yo le daré en el tema de la sierva y su señora es la sierva. Ese es el primer punto, la sierva. La sierva es la esclava y su hijo, el pacto de obras y sus seguidores. Gálatas 4, versículo 23 dice: pero el de la esclava nació según la carne. El primer punto que le daré pues es Agar, la esclava, el pacto de obras, el pacto del esfuerzo humano. Este fue un pacto nacional, no tenía nada que ver con las naciones. Dios se lo dio a Abraham y a sus descendientes carnales, a los judíos. Este pacto vuelve a aparecer en el Sinaí, cuando Dios le da la ley en el monte Sinaí y lo contrasta expresamente con el pacto de la gracia. Es decir, el pacto de la circuncisión es el mismo del pacto del Sinaí. El de Sinaí es una amplificación del pacto de la circuncisión, es decir, uno es simiente y el otro es fruto. Ahora, la cuestión que Pablo discute en el libro de Gálatas es la siguiente. Es decir, la pregunta no es cómo un hombre que fue creado originalmente en justicia, en conocimiento y en verdadera santidad puede ser justificado delante de Dios, sino cómo un hombre caído, pecaminoso y depravado puede ser hecho justo delante de Dios. Esta es la cuestión que discute Pablo, y él pone en contraste las obras de la ley con el oír de la fe. El pacto de la circuncisión fue administrado a la simiente natural de Abraham, y era por obligación un rito de familia, y estaba obligado a la obediencia de toda la ley del Sinaí, y era incorporado como un medio de justificación bajo un pacto estrictamente de obras. El pacto de la circuncisión, no es un pacto para creyentes. Si se hacía conforme a la ley, si se administraba conforme a la ley, no podía ser un pacto para creyentes. La ley exigía que se circuncidara al niño cuando tenía 8 días de nacido. Ahí está en Génesis 17, versículo 12. Dice: de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Así es que no podía ser para creyentes, porque si se administraba conforme a la ley, tenía que descuidarse antes de que pudiera hacerse a un creyente. Un bebé no puede ser un creyente, porque al niño se le ponía bajo la obligación de guardar la ley como camino de vida. Ahora, hay algunas denominaciones cristianas que son paidobautistas. La palabra paido es la palabra niño o bebé. De ahí tomamos la palabra pediatra o pedagogo. Un paidobautista es el que bautiza bebés. Hay algunas denominaciones cristianas que bautizan bebés, como lo sabemos. Si usted les pregunta en qué se basan para bautizar bebés, ellos le dirán que el bautismo es el antitipo de la circuncisión. Como la circuncisión se aplicaba a los bebés, entonces podemos administrársela el bautismo, a los bebés. Pero no hay nada más equivocado. El bautismo no es el antitipo de la circuncisión. El bautismo es una ordenanza exclusiva del Nuevo Testamento.
El antitipo de la circuncisión es el nuevo nacimiento. Ahí está en Romanos 2, versículos 28 y 29. Romanos 2, 28 dice lo siguiente: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así es que el antitipo de la circuncisión es el nuevo nacimiento, la circuncisión del corazón. Lo que ellos hacen es mezclar dos pactos que son totalmente diferentes y totalmente contrarios, como si fuera uno. El bautismo es una ordenanza exclusiva del Evangelio y la circuncisión es una ordenanza exclusiva del pacto de obras. Si usted ve los dos pactos como uno solo, se va a confundir. Si no sabe diferenciarlos, se volverá ritualista, formalista, y usted va a atribuir poder a las ordenanzas y a la religión. Estoy haciendo esto porque quizás aquí tengamos judaizantes. El libro de Gálatas se escribió a causa de los judaizantes. Ellos exigían que se debía guardar la circuncisión y toda la ley de Moisés antes de hacerse cristiano. Fueron los mayores enemigos de Pablo. Pablo llegó a decir que la circuncisión es el enemigo número 1 de la cruz. Ahora, ¿ha escuchado usted la palabra un cristiano legalista? Cuando usted escucha la palabra un cristiano legalista, es como decir un diablo santo. Es una contradicción de términos. Porque un cristiano legalista no es un cristiano, es legalista. Él va por obras, su justicia es legal. Es decir, él va por las obras de la ley. Entienda lo siguiente: un cristiano va tras la justicia por fe, y el legalista va por la justicia tras las obras de la ley. Son totalmente contrarios. Así que, volviendo al bautismo de bebés, no es bíblico, pero la circuncisión de bebés sí es bíblica, porque no es para creyentes, es para quien se pone bajo el pacto de obras. Ahora, mire Gálatas 5, por favor. Gálatas 5, versículos 2 y 3. Dice así, Gálatas 5, versículo 2, dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ahora, usted dirá, un bebé no decidió ponerse bajo un pacto de obras, pero todo ser humano nace bajo un pacto de obras, lo quiera o no. Eso está implícito en el hecho de que todos daremos cuentas a Dios. ¿De qué daremos cuentas a Dios? De nuestras obras. Eso está implícito en nosotros. La conciencia es parte esencial de nuestra naturaleza, y la conciencia nos dice que daremos cuentas al Creador. Si usted no creyó nunca en Dios, ¿por eso no va a dar cuentas a Dios? Así es que todos en un sentido nacemos en un pacto de obras. La circuncisión, más que servir de pacto, nos sirve para informarnos nuestra obligación y nuestra imposibilidad de cumplir nosotros la ley de Dios, porque nacemos en pecado. Es decir, Dios no nos condena principalmente por ser pecadores. Dios nos condena por rechazar la oferta para pecadores. Por eso lo dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en capítulo 15, versículo 22. Él dijo: si yo no hubiera venido, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ahora, el pacto de obras es para informarle que usted está bajo obligación, pero también está en la imposibilidad de guardar esa obligación. El pacto del Sinaí es un pacto estrictamente de obras. Promete vida bajo obediencia explícita, total y completa a todos los mandamientos. Por esa razón no podía dar vida. Engendraba hijos para esclavitud, y era un yugo que los padres no pudieron llevar. Ahora, la circuncisión dice: haced y viviréis. El Evangelio dice: creed y viviréis. La circuncisión, pues, no es para creyentes, no es para los que tienen fe como base meritoria de su reconciliación con Dios. Es para el que tiene obras como base meritoria de su reconciliación con Dios. La circuncisión es un pacto de vivir en santidad. El problema con este pacto es que exige la santidad, pero no la provee, y nosotros no somos santos, somos pecadores. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? La mente carnal da poder espiritual a las ordenanzas y a la religión. Hay denominaciones cristianas que nos dicen que el bautismo es necesario para la salvación. Por ejemplo, debe ser creyente, pero la persona nace de nuevo en el bautismo. Hay otros que le dan poder a la hostia, por ejemplo, o algunos que debe pertenecer a cierta congregación, guardar cierto día o tener cierto don para ser salvo. Es decir, piensen lo siguiente: si una persona tiene que bautizarse para ser salva,
pues nomás dígame cómo se salvó el ladrón de la cruz. Él no tuvo tiempo de bautizarse. A él solo le valió el creer. Ahora, siempre que una persona o una congregación le da poder a una acción ejercida por el hombre, no importa si es una ordenanza establecida por Dios, está bajo el pacto de obras, o una mezcla de ambos pactos y está en esclavitud. Hay congregaciones que no dicen explícitamente que le dan poder espiritual a las obras, por ejemplo, guardar tal día de la semana. Hay congregaciones que guardan otro día. Pero el énfasis que le dan a los actos religiosos o a las obras del hombre manifiesta que ellos están en el pacto de obras. Ahora, hay más que eso. Es enorme la cantidad de cristianos que, aunque no le dan poder espiritual a la religión o a las ordenanzas, sí le dan poder espiritual a su comportamiento. Es decir, ellos descansan en sus méritos, confían en que viven en santidad, en que son fieles o en que tienen un ministerio. Y es el mismo principio. Siempre que le da poder espiritual a una acción ejercida por el hombre, está en el pacto de obras o haciendo una mezcla. Es decir, toman en cuenta como base meritoria para su salvación que hacen un buen trabajo. Incluso hacen promedios comparándose con otras personas, pero Dios no promedia. La evaluación de Dios es una norma absoluta de santidad. Usted tiene que estar o en el pacto de la fe o en el pacto de las obras. No puede mezclarlos. Si quiere darle poder a las obras, a las ordenanzas, a los méritos, a su obediencia o a su santidad, entonces tiene que ser una perfecta obediencia a la ley moral y a la ley espiritual, a la ley ceremonial, para que le valga. La otra opción es la sangre de Jesucristo. Amén. Son dos pactos totalmente distintos. Nuestras iglesias, en nuestras iglesias tenemos nuestros judaizantes, es decir, le ponen énfasis al manto exterior. Ahora, cuando alguien dice, serás salvo si desde hoy en adelante te mantienes fiel a la gracia que se te otorgó. Ese es el pacto de obras. O serás salvo si tienes fe y te mantienes en esta fidelidad o en la otra. Cada vez que se introduce un sí después de la fe, ese es el pacto de obras. Siempre que mezcla como condición lo que el hombre haga, está usted trasladándose al pacto de obras o mezclando los dos pactos. Ahora, Agar no representa la ley, entiéndalo muy bien, no representa la ley, sino al pacto de la ley. Es decir, el pacto de obras, el pacto de observar la ley y guardarla para vivir. Si te comprometes a guardar la ley, Dios se compromete a darte vida. Pero si ofendes un solo punto, te haces culpable de todos. El pacto de obras es ganarse la salvación por ser buena persona, por guardar la ley moral, la ley ceremonial. Este pacto dice, haz esto y vivirás. Agar es un tipo de ese pacto, y si usted está bajo este pacto, Ismael es un tipo de usted, y usted tiene que ser echado fuera, porque la Biblia dice que el esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Amén. Hasta aquí el primer punto. El primero es la sierva. El segundo punto es la señora y su hijo. Ese es el pacto de gracia y sus seguidores. Gálatas 4, versículo 28 dice, así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Sara es un tipo del pacto de la gracia. Este pacto no fue hecho entre el hombre y Dios, fue hecho entre Cristo y Dios. Este pacto de gracia consiste en que Cristo se compromete a llevar el castigo de los pecados de su pueblo. Él se compromete a pagar por su pueblo, las deudas de su pueblo. El Padre se compromete a los que son de Cristo serán salvados. Como su corazón es malo, el Padre se compromete a darles un corazón con su ley en él, incluida en él. El pacto de obras dice, haz esto y vivirás. El pacto de gracia dice, haz esto Cristo y tu pueblo vivirá. El pacto de obras no es condicional para nosotros, el pacto de obras es condicional para nosotros. El pacto de la gracia es incondicional para nosotros. Sara no tenía que hacer nada para ser la esposa de Abraham. Ella era la esposa, ella no dependía de lo que hiciera. Agar podía trabajar todo el día y seguir siendo esclava, y Sara podía dormir todo el día y seguir siendo señora. Su posición no dependía de lo que hacía, sino de lo que era. El que es simiente espiritual de Abraham o hijo de Dios, lo es por decisión de Dios. La gracia es un don inmerecido, es un favor totalmente incondicional. Está basado en el infinito amor de Dios y en la elección soberana de Dios.
Dios escoge un pueblo sin ninguna consideración meritoria, solo por el afecto de su voluntad. Es un amor totalmente inmerecido, una elección totalmente arbitraria y totalmente incuestionable. Gracia es favor no merecido. Bien se ha dicho que la gracia es el amor que Dios nos da cuando no lo merecemos, cuando no hay mérito. Pero es gracia que Dios nos da cuando, además de que no hay mérito, hay mucho de mérito. Pero aún es más, Dios nos da su amor cuando no tenemos mérito, tenemos mucho de mérito, y Dios tiene que perseguirnos, acorralarnos y alcanzarnos para bendecirnos. La gracia es admirable en toda su extensión. Sara es un tipo de este pacto, del pacto de la gracia. Parecía imposible que ella diera luz a un hijo. Así parece imposible para la mente natural que Dios nos dé vida eterna sin ningún requisito, como un don totalmente gratuito, totalmente incondicional, sin ningún requisito de obras por nuestra parte. Ahora, este no era un pacto nacional con los judíos, ese era un pacto para las naciones, no con las naciones, sino para las naciones. Este es un pacto promesa, ahora lo veremos. La iglesia fue organizada sobre este pacto, sobre la promesa. Vea conmigo Gálatas 3, por favor. Gálatas 3, 16 al 18. Dice así: ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora, el pacto de Sinaí es una ampliación del pacto de la circuncisión. Este pacto se dio 430 años después de la promesa y no la puede invalidar. El pacto del Sinaí se hizo con tus simientes, le dice Pablo a Abraham. Tus simientes, hablando de muchos, los judíos. Es decir, se hizo con 3 millones de personas, recuerda, con los judíos. Pero la promesa se la hizo a tu simiente, hablando de una persona nada más. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, vamos al siguiente versículo, Gálatas 3, 19 y 20, dice lo siguiente. Ahora, entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Gálatas 3, 19. La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles y en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué significa que el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno? La ley fue dada por medio de Moisés como mediador. Había 2 partes distintas, pero la promesa es de parte de Dios. Dios en sí mismo promete. No hay necesidad de mediador en una promesa. Dios es uno, no 2. Y Dios promete en sí mismo. El pacto de la ley se hizo entre 2, que eran el pueblo y Dios. Y esas partes, estando en desavenencia, necesitaban un mediador, que era Moisés. Pero una promesa no necesita, es uno solo y ese es Dios. No hay ningún mediador en una promesa. La herencia por promesa no puede ser una herencia por ley ni viceversa. En una promesa, por gracia, Dios, que es uno solo, promete de pura gracia una bendición a las naciones, no por obligación de un pacto con las naciones. Es decir, para interpretar este pasaje tiene que comprender que Pablo no está comparando pacto con pacto, sino promesa con pacto. En el Sinaí había 2 partes. Dios era una parte, le propone un pacto al pueblo de Israel y Moisés es el mediador. Pero cuando Dios prometió que en la simiente, en singular, no las simientes, en plural, que eran los judíos, que en la simiente de Abraham habrían de ser benditas las naciones, todas las familias de la tierra, Dios, que es uno solo, estaba presente, pero las naciones, millares de los cuales no habían nacido, no estaban presentes. Por eso no es un convenio de Dios con las naciones, no hay mediador necesario. Las naciones no asumían obligaciones. La promesa no es dada bajo ninguna condición asumida que tuvieran que cumplir las naciones. La bendición de la promesa no estaba condicionada a lo que harían las naciones, sino a lo que Cristo haría. Es verdad que Hebreos dice que Jesús es el mediador de un nuevo pacto, pero no está hablando de la mediación de la celebración del pacto, sino de la operación del pacto. Es decir, Hebreos habla del pacto, de la mediación de Cristo en términos de sacerdocio, de intercesión, como un gestor del pacto,
pero no el mediador a la hora de celebrar el pacto. Ahora, una promesa no es un acuerdo bilateral donde se hace un acuerdo entre dos partes. Dios es uno y Él promete y no necesita un mediador. Eso es lo que está diciendo. Pero en un pacto, en este pacto, sí hay partes, sí es un pacto promesa. Pero el hombre no es una de esas partes, porque en un sentido estricto el pacto no fue hecho con Abraham, sino solo se le entregó la promesa. El pacto de gracia lo hizo el Padre con el Hijo y el Espíritu de Dios. ¿Cuándo fue hecho? Antes de que el mundo fuese puesto en orden. Cada una de las partes había de realizar estipulaciones a favor de los hombres a quienes había de entregarse la bendición. El Padre había de entregar al Hijo para que llegase a ser el sustituto en la muerte y en el juicio. Y después el Padre le había de dar una simiente espiritual. El Hijo había de hacer la voluntad del Padre en una naturaleza asumida en obediencia a la muerte en la cruz. Y el Espíritu había de aplicar el sacrificio del Hijo al santificar y regenerar al pueblo a quienes se les entregaría la promesa. Esas son las partes del pacto. Es un pacto en lo que Dios se respecta, pero entre lo que el pueblo de Dios respecta es una promesa nada más. De este eterno pacto resultan la elección y la predestinación en la eternidad. Pero aquí en la tierra resultan la justificación, la justificación y la regeneración. Y la glorificación del cuerpo después del segundo venimiento. Así es que es muy grande la bendición. Ahora, hagamos un recuento de los pactos. ¿Dónde encontramos los pactos? Los pactos los encontramos en este orden. Dios primero dio una promesa, después un pacto de obras y después un juramento. Acompáñame, por favor, al libro de Génesis, versículo 12, del 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. Vamos a ver en qué orden se dieron. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa. De aquí depende el pacto de la gracia. Ahora, parece que la promesa está condicionada a que Abraham deje su tierra y su parentela, pero no es así. Ahora lo veremos. 29 años después, Génesis 17, por favor, Génesis 17 del 9 al 11. 29 años después de la promesa, en Génesis 17, 9 dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú, tu descendencia después de ti por sus generaciones. En el versículo 10, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ese es el pacto de la ley. Hasta aquí tenemos una promesa y un pacto de obras. Ahora, parece que el pacto de obras o de la ley va a invalidar la promesa. Por eso dijo Pablo, una promesa que fue dada, la ley vino 430 años después, no la puede invalidar, pero aquí parece que la va a invalidar. ¿Por qué? Porque es un pacto imposible de cumplir por nosotros. Ahora veremos cómo se resuelve el asunto. 15 años después del pacto de la circuncisión y 44 años después de la promesa, vaya conmigo a Génesis 22, por favor. Ese es el juramento. Génesis 22, del 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto oíste mi voz. El versículo 16 dice: por mí mismo he jurado. Este es el juramento. Ahora, Dios dice: bendeciré, ciertamente bendeciré. Pero ¿qué pasa con la ley? La ley parece ponernos fuera del alcance de la bendición. Esto es extraño porque una promesa no puede estar condicionada. Si una promesa está condicionada, se convierte en un pacto. Es decir, un pacto es un acuerdo bilateral entre dos partes, y una promesa es una decisión unilateral donde una sola parte lo decide. Ahora, imagínense esto. Dios nos da una promesa. ¿Qué promete Dios? El cielo mismo promete.
La promesa es el perdón de pecados, la justificación. Eso pone al hombre en compañía con Dios por la eternidad en el cielo. Por eso la promesa era una tierra prometida. Más que una Canaán terrenal, es una Canaán celestial. Después de la promesa, 29 años después, Dios nos da un pacto que dice que tenemos que guardar la ley a la perfección, y esto es condicionante a la promesa por razón de la santidad de Dios. Entonces, si es condicionante, parece que va a contradecir o anular la promesa, como dice Pablo. Si contradice o anula la promesa, sería una contradicción en varios sentidos. Es decir, ya no sería promesa en primer lugar, sino pacto. Y si tenemos que guardar la ley a la perfección, entonces se convierte en imposibilidad para nosotros. Entonces parece que la ley, en efecto, anula la promesa y solo fue una ilusión o un cuento de hadas muy precioso pero irreal. Pero Dios da su palabra y su juramento. ¿Cómo se cumple esto? Vamos a analizar el pasaje de Abraham. Todos conocemos este precioso pasaje cuando Abraham ofreció a su hijo. Dios le ordenó a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac. ¿Lo recuerda? Abraham e Isaac caminaban hacia el monte Moría, donde sería ofrecido Isaac. El monte Moría es la misma cadena de piedra caliza del monte Calvario, donde más tarde sería ofrecido Cristo. Ahora, Isaac era un adolescente fuerte que podía haber resistido a su anciano padre. Y Isaac le dice a su padre: Padre, dice, aquí está la leña, aquí está el cuchillo y el fuego. ¿Dónde está el holocausto? Abraham le dice: Dios proveerá un cordero para el holocausto. Cuando llegaron al lugar, Abraham ató a Isaac, el cual se sometió mansamente, y cuando él estaba por asestar el golpe mortal, Dios lo detuvo y le dijo: Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Abraham alzó los ojos, y a sus espaldas había un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Así que tomó el carnero y lo sacrificó en lugar de su hijo. Todos sabemos que ese es un tipo perfecto de la obra vicaria de Cristo. El carnero estaba trabado por sus cuernos en un zarzal. Un zarzal es una planta de espinas. Las espinas son un símbolo de la maldición. Cuando Adán pecó, Dios dijo: maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. Así es que las espinas eran un símbolo de la maldición. Y la corona de espinas que llevó nuestro Señor, si bien era idea de un psicópata, soldado romano, fue permitido u ordenado por Dios para darnos una lección, una ilustración de que Él ponía sobre Jesús no solo el pecado, sino la consecuencia del pecado, la maldición. Y aquí se estaban cumpliendo los requisitos del pacto de la ley para no invalidar la promesa. Es decir, la ley tiene que ser guardada a la perfección o morir bajo maldición. Y entonces la promesa se podía cumplir porque Él, el sustituto, cumplía la parte del hombre. Por eso era un pacto entre Dios, el Padre y el Hijo, pero para nosotros era una promesa. Estaba seguro porque una promesa de Dios es tan segura como si ya hubiera sucedido. Dios no miente. Así que Dios predicó el Evangelio a Abraham hace 4,000 años, porque el sacrificio que debió ser se levantó y el coronado con espinas tomó su lugar. Amén. Y aquí sella con sangre, con la sangre del sustituto, promesa, pacto y juramento. Es decir, no crea que Dios nos bendijo o nos dio la promesa porque Abraham dejó su tierra y su parentela o porque ofreció a su hijo Isaac. Si no fuera por el pacto de la circuncisión, de guardar perfectamente la ley de Dios, podríamos pensar que Dios por causa de Abraham nos bendijo como los judíos quisieran creer. Pero al Abraham ser una persona de naturaleza caída como nosotros, evidentemente no pudo guardar la ley en absoluto. Y esto le deja fuera de combate al mismo Abraham como parte meritoria del hombre. Es decir, Abraham solo era un tipo. Abraham era un tipo de Cristo en que dejó su tierra y su parentela al dejar el cielo para venir a peregrinar en esta tierra. Y fue un tipo del Padre que ofreció a su amado Hijo en beneficio de nosotros. Entienda lo siguiente: cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, esto debió producir una lucha terrible en el corazón y la mente de Abraham.
La Biblia dice que Abraham llegó a consolarse con la idea de que Dios lo iba a resucitar de los muertos. Y ese es el nivel de fe que Dios le requería para obtener la promesa. Y aunque lo consoló el pensamiento de la resurrección, la idea de clavar la daga en la garganta de su hijo debió romperle el corazón a Abraham, llegando a ser el hombre que experimentó de una forma más cercana lo que el padre sintió al ofrecer a su hijo unigénito. Es decir, Abraham pensaba que Isaac era el hijo de la promesa, la simiente prometida. Entonces él debía pensar, cuando le pidieron el sacrificio de Isaac, debía pensar desegoístamente, debía practicar una total abnegación en beneficio de las naciones. Pero cuando él está a punto de clavar la daga y Dios lo detiene, le señaló un sustituto, dándole Dios la lección más grande que un hombre puede aprender, que Dios mismo entregaría su vida para salvar al pecador. Dios es bueno. Isaac no era la simiente prometida, era un tipo de la simiente prometida. Abraham no tenía que hacer nada. La salvación es por gracia. Abraham lo único que tenía que hacer es recibir la promesa del amor de Dios a costo de su hijo, no del hijo de Abraham, del hijo de Dios. Ahora, se lo voy a explicar desde otro punto. Dios le fue quitando a Abraham la idea del esfuerzo humano durante toda su vida. Acuérdese que el pacto de obras es un esfuerzo humano. Cualquier sacrificio que le queremos ofrecer a Dios es un esfuerzo humano. Dios le fue quitando a Abraham la idea del esfuerzo humano hasta que lo dejó solo con la promesa, y entonces heredó la promesa. Entienda que la fe es un desarrollo. Cuando Abraham salió de Mesopotamia con la promesa de ser el progenitor de la simiente bendita, él, a causa de su avanzada edad y de la esterilidad de Sara, se llevaron consigo a Lot. ¿Recuerda a Lot? Lot era su sobrino huérfano. Cuando Lot lo abandonó para ir a Sodoma, Abraham entonces fijó sus ojos en Eliezer, un esclavo que él tenía, y le dijo a Dios: mira que ando sin hijo, y será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Él seguía con la idea del esfuerzo humano. Pero Dios le dijo: no te va a heredar sino un hijo tuyo. Entonces él tiene un hijo con la esclava, y él continúa haciendo el esfuerzo para que la promesa de Dios se cumpliera. Cuando Dios por fin le da a Isaac, y ante la imposibilidad de ser padres por la vejez de ambos y por la esterilidad de Sara, Abraham estaba seguro que él era el hijo de la promesa. Era un nacimiento sobrenatural. Pero Dios, cuando Dios le pide a Isaac en sacrificio, esto sacudió la fe de Abraham hasta sus cimientos, porque él se había limpiado de la idea de hacer un esfuerzo para obtener la promesa, y un sacrificio es un esfuerzo. Y aunque la doctrina de la resurrección fue concebida por Abraham allí, y Dios lo quería llevar allí, por un momento regresó a la doctrina del esfuerzo, de las obras. Es decir, él llegó a pensar: siempre sí hay que hacer un sacrificio para Dios, un esfuerzo para Dios, pero Dios no acepta cualquier cosa, Dios acepta lo mejor. Eso pensó Abraham. Así es que él se preparó para ofrecerle lo mejor a Dios. El mayor esfuerzo, el mayor sacrificio era ofrecerle a su hijo, a Dios. Cuando Dios libra de la muerte a Isaac por la provisión de un sustituto, entendió que la simiente bendita no era Isaac. Isaac era un tipo. No era Abraham el que le ofrecía algo a Dios para que se cumpliera la promesa. Era Dios el que le ofrecía su hijo, el hijo de Dios, para cumplir la promesa. Siempre sí era una promesa. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham le ofreció a Dios su hijo, y Dios se lo cambió por el suyo. Esa es la doctrina de la salvación por sustitución. La salvación sería en su totalidad un regalo. No había nada que hacer por parte del hombre. Dios es demasiado bueno para querer la muerte del pecador, y es demasiado santo para pasar por alto su ley. Abraham entendió que lo único que había que hacer es esperar que el cielo mismo cumpliera la promesa, y así ningún esfuerzo de Abraham fue aceptado, pero sí su fe, la fe en un Dios infinitamente santo e infinitamente amante. Abraham le llamó a ese altar: Jehová proveerá, porque dijo él: en el monte de Jehová será provisto. Abraham levantó altares toda su vida, pero después de este altar
Nunca volvió a levantar otro, porque él entendió que este altar era un tipo del sacrificio perfecto. No había necesidad de levantar otro. Como dice Pablo, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Levantar otro altar es blasfemia. Levantar una pila de obras para pagarle a Dios es blasfemia. El pacto de la gracia es un pacto promesa. El pacto es entre Dios y Dios. Y la promesa es entre Dios y el hombre. ¿Quieres saber la seguridad del que está en este pacto? Hebreos 6, 17 y 18 dice lo siguiente: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ahí está la promesa, interpuso juramento, ahí está el juramento, para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son las dos cosas inmutables? Promesa y juramento, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros. Ya ve la seguridad que tiene el verdadero creyente, no el ritualista que no ha nacido de nuevo, sino el verdadero creyente. Está tan seguro como sea Dios fiel para sostener su juramento y poderoso para cumplir su promesa. La ley no fue dada con el propósito de conferirnos vida, ni tampoco de traernos el Espíritu Santo, porque el libro de Gálatas dice expresamente que el Espíritu nos fue dado por el oír de la fe y no por las obras de la ley. Agar no estaba destinada a ser la señora, nunca debió alzarse contra Sara. La ley no tiene el objetivo de salvarnos, sino de ser sierva del pacto de la gracia. Nunca se concibió que el hombre tuviera perfección por este medio. ¿Qué nos llevó al Salvador? Los truenos de la ley. La ley es el perro pastor de Jesucristo que trae a la oveja al redil. Pero así como Agar se alzó contra su señora, las obras siempre se están levantando contra la gracia. Siempre tenemos la tendencia de ir al legalismo. Pero así como Sara trató duramente a Agar cuando dejó su lugar, la gracia debe echar fuera el legalismo. El que depende de sus obras ha hecho repugnante la cruz. Agar nunca fue una mujer libre y Sara nunca fue una mujer esclava. El que confía en sus obras no será libre jamás, y el que confía en Jesús no será esclavo jamás. Entre más legalista sea una persona, más segura es su condenación, y entre más santo pretenda ser, más seguro será su rechazo final. Agar fue expulsada y su hijo, Sara e Isaac, jamás. La única razón por la que el hombre piensa que es justo es porque no conoce la ley. La ley no puede hacer nada por nosotros, solo condenarnos. Lo mejor que la ley puede hacer es sacarnos a patadas de nuestra justicia legal y llevarnos a Cristo. Pero le daré una razón más para la ley. Es decir, la ley fue dada para que como pecadores acudiéramos a Cristo, como cristianos tuviéramos un modelo de vida y como seres humanos supiéramos quién es el Mesías. Le diré por qué. Dios da una promesa inmutable y después pone un pacto imposible, una montaña con rayos y truenos que no podemos soportar. Y lo pone condicionante. Hay que honrar la ley de Dios. ¿Cómo puede conciliar una promesa inmutable con un pacto imposible? Con la provisión de un sustituto perfecto que tome el lugar del hombre. Amén. Entienda lo siguiente: la humanidad está al borde del precipicio desde que el hombre pecó. Si Dios no hubiera puesto el Sinaí y la humanidad necesita un Mesías, habría muchos candidatos. De por sí el hombre es idólatra y siempre deifica a los héroes. Pero con la ley de Dios, Dios de un plumazo quitó a todos los candidatos a ser el Mesías. Porque todos somos pecadores, todos hemos pecado, no hay justo, no hay ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Dios puso el Sinaí o la ley no para anular la promesa, sino para acotar la promesa, limitarla. Juan el Bautista dijo esto, que le fue revelado a él que sobre quien viera descender el Espíritu Santo y permanecer sobre él, ese era el Mesías. Si permanecía el Espíritu Santo sobre el Mesías, sobre Cristo, es porque Él era el Mesías. El Espíritu de Dios es santo
y solamente en una persona de naturaleza santa podía el Espíritu permanecer. La ley de Dios dice: sobre quien vea subir al Sinaí y permanecer en él, ese es el Mesías. Entienda lo siguiente: somos 7,000 millones de personas en el mundo. Si usted toma lo mejor de cada uno, estrictamente lo mejor, y lo vacía en un molde y forma al superhombre de la virtud y lo pone frente al Sinaí, aún ese hombre tiene que postrarse y clamar por misericordia. Solo Jesús cumplió las demandas de la ley y fue a la cruz a morir en sustitución. Ponerse bajo un pacto de obras es competir con el Mesías por nuestra redención. Es poner nuestros trapos de inmundicia lado a lado con la sangre de Jesucristo. Amén. Cuídese de las obras, no las haga sino después de la fe, y no confíe en ellas porque las va a corromper. El único camino a la salvación es simplemente creer en Jesucristo. Le voy a decir una frase de Spurgeon que quiero que se lleve a su casa. Él dijo lo siguiente: la actividad separada de un sentido de inactividad equivale a poner al pecador, en un camino que parece conducirlo al cielo y en verdad lo lleva al infierno. Lo repetiré: la actividad separada de un sentido de inactividad, de un sentido de incapacidad, equivale a poner el hombre en un camino que parece llevarlo al cielo y en verdad lo lleva al infierno. ¿Qué está diciendo? El sentido de incapacidad es saber cuán inútiles somos cuando queremos comprar nuestra salvación. Querer servir a Dios sin saber cuán inmundo es nuestro trabajo, cuando lo hacemos como un pago de una deuda, equivale a poner al hombre en un camino que parece llevarlo al cielo, pero en verdad lo lleva al infierno. Pero cuando conocemos esto, nuestra incapacidad y el don del perdón de Dios en Cristo, entonces comenzamos nuestra actividad con sentido de incapacidad. Nunca como el pago de una deuda, sino como una expresión de amor y gratitud. Sabiendo cuán inútiles somos como siervos, pero cuán afortunados somos como hijos. El Evangelio habla de perdón, de misericordia, gracia inmerecida, y pone nuestro cimiento sobre juramentos, sobre promesas y sobre sangre. Jesús cumplió nuestra parte del pacto. Él ejecutó todas las exigencias de Dios para el hombre, y el Padre no va a ser infiel a su Hijo, no le va a negar la promesa. Jesús debe recibir lo que Él ha comprado, y Él compró nuestra salvación. Dios puso en su Hijo el pecado de todos nosotros y fue clavado en una cruz, hecho maldición por nuestra causa. Y el Dios del cielo ejecutó en Él venganza plena para que su santa ley recibiera satisfacción plena y nosotros tuviéramos salvación plena. Todo el cielo es pleno en Cristo porque Él fue quien dijo, Dios mismo dijo: por mí mismo he jurado que en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Póngase en pie, por favor, hagamos una oración. Ore conmigo, repita, cierre sus ojos y repitan conmigo estas palabras. Diga: Señor Jesús, gracias por morir por mí. Gracias por habernos dado el don gratuito de tu perdón, a precio de tu sangre, Señor. Desde hoy en adelante pongo toda mi confianza en tu obra redentora, Señor, como mi Señor y mi Salvador, por la sangre del pacto eterno. Amén. Dios de pactos, que guardas tu